Entonces, bueno, no sé, alguien que tenga alguna duda, ya que somos poquitos, podemos decir, no sé, sobre la prueba, sobre algo que no hayan entendido de estado flujo activo, ¿no? Profe. Hay que tener bajo conocimiento todo lo de intracuenta CAO, ¿no? Evita todas esas cosas, incobrable o no tan necesario, como para pegarle una ¿Cómo, revisa. cómo hacer la estimación de deudores incobrables? No, o sea, podríamos decir, oye, mira, las cuentas por cobrar brutas son 1 millón y la EDI durante el periodo fueron 200 lucas. Entonces uno sabría que la EDI no es un flujo de caja porque es una estimación. Pero Bueno, no ya. que si ocupa el método de los saldos de antigüedad o del método contra las cuentas por cobrar, no, no deberían saber eso. Gracias, profe. O sea, deberían saberlo, no lo vamos a aplicar aquí, que es distinto. Sí. Entonces, fíjense, nosotros dijimos, mira, tenemos el método directo y el método indirecto. Los que optaron por hacer el estado de flujo efectivo, que les fue bastante bien, podían elegir el que quisieran. En el método indirecto, que fue lo que nosotros después mostramos al final de la clase en Ecopetrol y que nos paseamos un poco por todas las cuentas que ustedes debían entender razonablemente qué significaban, dijimos, mira, la diferencia está concentrada esencialmente en la operación. Y en la operación tú partes de la utilidad del ejercicio y le sumas una serie de cosas que tienen que ver con las partidas devengadas o estimadas o provisionadas que en realidad no representan flujos de caja. La depreciación es la más obvia siempre. Pero podrían haber otras cosas. Nosotros dijimos diferencia de cambio porque esté endeutada en una moneda extranjera o unidades de reajuste, si está endeudada en UF, por ejemplo, en Chile. Si tuviese que tener algunas partidas que son obviamente inversión, ganancias o pérdidas por venta de activos de largo plazo, etc. ¿Sí? Y entonces ahí aplicamos mucho el concepto de las NOF, que justamente el último control de lectura se concentra en eso. ¿Cuáles son las diferencias de las NOF y el capital de trabajo y cómo eso puede ayudar para el análisis de los estados financieros? Profe, Entonces ¿le podría nosotros, hacer una consulta por supuesto, Martín. acerca del control de ejercicio? ¿Cómo se va a formular? ¿Es solo esta materia o no? ¿O va a entrar materia que vimos antes? ¿No? ¿Es solo esta materia? Es que parece que en un mail había mandado como que también entraba acciones, algo así, cuando lo reagendaron. No, O por lo solo menos yo vi esta. ayer, me puse a revisar como para ver cuándo lo habían reagendado y salía como ya, este control que va a ser de acciones y estados de flujo efectivo va a ser tal fecha. Ah, pero Era para quizás quitar. eso quizás fue hace No, fue como mucho hace un tiempo. mes. Fue como hace un mes. No, claro. Ahora solo he estado flujo efectivo. Ya, De súper, hecho, es solo un ejercicio. Es todo o nada. súper. Entonces, del flujo de caja de la operación, nosotros podríamos decir, mira, parte con la utilidad del ejercicio y reversa ciertas partidas. Por ejemplo, los gastos hubieran aumentado o disminuido la utilidad. Disminuido. Disminuido Disminuido. también. Entonces, por eso que aquí vamos a sumar los gastos. En el fondo tú ganaste 1.000, pero dice, oye, pero tuvo una depreciación de 500. En realidad eso no salió de caja, es probable que tenga más caja. Por eso sumo la depreciación o la reverso mejor y eso te queda en 1.500. Por el contrario, si tú dices, oye, tengo un ingreso por revaluación de una propiedad planta de equipo, por ejemplo, o tengo una ganancia por ajuste a valor razonable, que para una propiedad de inversión, etcétera, uno dice, oye, en realidad esa caja no entró, entonces voy a restar los ingresos. ¿Entiendes? Entonces, eso va a tratar de anular el efecto que tienen estas partidas que son más contables, pero que realmente no son dinero chin chin, digamos. Y luego entonces uno va a decir, oye, pero la empresa para operar, que fue eso lo que discutimos ampliamente, necesita necesidades operativas de fondo. Entonces, ese requerimiento, tú dices, oye, si aumentaron las necesidades operativas de fondo, piénsenlo de esta forma, pensemos que las NOF son solamente la caja que tengo literal en la caja registradora para dar vuelta. Perdón, Lourdes, tú levantaste la mano. Sí, profesor, es que no entendí eso de por qué los gastos se suman y los ingresos se restan. Si al final estoy Porque sacando la utilidad. no estoy sacando la utilidad, estoy sacando el flujo de caja operacional.
Ah, Dado ya, que partí perfecto. de la utilidad, quiero anular justamente el efecto que produjeron en la utilidad, porque en realidad no va alineado con los flujos de caja. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, pensemos que las NOF son solamente la caja que tengo literalmente en la caja registradora para dar vuelta. Si tú tienes menos clientes cada día, algo que le ha pasado súper harto en el rubro gastronómico, sobre todo ahora en la pandemia, necesitas más o menos plata para dar vuelta. ¿Lo puedo repetir, profe? Si tú tienes cada vez menos clientes, algo que le ha pasado mucho a las empresas gastronómicas ahora en la pandemia, Menos ¿tú vuelto. necesitas más o menos plata para dar vuelto? Perdón, Martín. Menos vuelto y aparte que ahora como la tecnología está avanzando, se está usando mucho la tarjeta, entonces cada vez se va a necesitar menos vueltos. Tal cual, o sea, para vender lo mismo que antes necesito una inversión más pequeña en caja. Fíjense que una inversión operativa para no perder todos los clientes y todo lo que discutimos en la clase del martes, creo, sí, del martes pasado. Entonces, fíjense que tú podrías recuperar esa inversión en las necesidades operativas de fondo, igual que si tú compraras un auto y después lo vendieras, acá dice, oye, yo había puesto 1 millón de pesos para dar vuelto, pero ahora quizás con 500.000 pesos nos batimos súper bien, en especial en tiempos en que la liquidez, la caja que tienen las empresas es crucial para poder sobrevivir. Entonces uno podría decir, mira, si disminuyen las necesidades operativas de fondo, entonces necesito menos caja en la caja y eso te permite tener más flujos de efectivo o menos flujos de efectivo. Más flujo, ¿no? Más flujo, listo. Por eso lleva el signo más. ¿Se entiende? Pero alguien dice, no, mira, yo en realidad me he ido súper bien, voy a abrir un segundo local, un tercer local, un quinto local y entonces necesito poner más plata para dar vuelto en otras partes. Quizás ni siquiera es para dar vuelto por los métodos de pago, sino que podría ser fundamental que eso dé lugar a que tú necesitas tener para los gastos chicos, lo que se llama la caja chica. Oye, es que tengo más trabajadores y puede haber alguna emergencia, etcétera. A veces los proveedores les cuesta llegar, no sé, los embarques en los autos, por ejemplo, le ha costado súper harto llegar, entonces ese desabastecimiento necesito caja para girar. Ah, ya listo. Entonces, si tú aumentaste las necesidades operativas de fondo y tienes que dejar más caja en la caja, entonces, ¿hay más efectivo disponible o menos? Debería haber más. O sea, menos en Por realidad, perdón. Menos, 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 menos. menos, porque fíjense que aquí, y este es un concepto que va a ser súper importante después en Conta 3, en Finanza 1, en Finanzas 2. Estamos hablando del flujo de caja libre, porque fíjense que hemos tratado de contar una historia durante el curso que le haga sentido. ¿Por qué alguien compraría un bono de la empresa? Por los intereses que me va a dar en el Por los futuro. intereses. Listo. ¿Por qué alguien compraría acciones de la empresa? Por los dividendos, por ejemplo. Listo. ¿Ven? El retorno financiero que se obtiene en un bono lo llamamos intereses y en el de acciones lo llamamos dividendos. Listo. El negocio de la empresa entonces tiene que dar como mínimo lo que pague, los intereses más los dividendos. Si no alcanzo a pagar esas dos cosas, y por eso hablamos del dividendo esperado, en la mente del accionista quiere recibir $4. Si recibe 3,99, vean cuando las acciones publican los resultados en Wall Street. Si queda por debajo de la estimación de los analistas, entonces las acciones se hacen pebre contra el piso. Entonces, los inversionistas ya en su mente tienen algo fijado, entonces la empresa dice, mira, yo necesito un flujo de caja que quede libre o que sea de libre disposición para los que pusieron capital. Y los que pusieron capital son los acreedores, pero que sean financieros. Por eso discutimos que habían unos que eran operativos. Entonces los bonos, los leasing, los préstamos. Y los accionistas. Ese conjunto son los inversionistas. Si mi flujo de caja del negocio no da para pagarle eso, la empresa está muerta. Porque si no pago los intereses, ¿qué le va a pasar a la empresa? Si es que como no pueden solicitar la quiebra. Eso, quiebra, en el caso más extremo. Luego uno dice, oye, si no le pago los dividendos al accionista, ¿qué pasa? ¿Puede quebrar la empresa? No. No, ¿por qué no?
Que al final los dividendos es como, o sea, yo siento que no siempre son como esperados, como que uno no, como que uno como accionista ves, dependiendo como del contexto, del fondo que tenga esa inversión, como accionista, va a esperar dividendos o no, y si una empresa no tiene para pagar dividendos ese año, los puede pagar el próximo, como que no es algo como necesario. Eh, Casi Yo, cierto. profe, yo creo que es más por un lado de que los bonos son un instrumento de renta fija, entonces se saben los pagos y te lo tienen que pagar, es como una obligación, y Ujú. las acciones uno compra acciones y uno puede perder o ganar, pues. Entonces, Entonces la empresa no se hace responsable de eso, la empresa va a tener que seguir funcionando nomás. O sea, eso es. la empresa funciona como le convenga a ellos y si es que le va bien, las acciones suben y si es que le va mal, las acciones bajan, pero el accionista no puede decir como, oye, te fue mal, como ándate a la quiebra, ¿no? Porque no tienen el poder. Eso es. Ellos tienen la responsabilidad de manejar sus acciones. Tal cual. Por eso que debieran recibir retornos más grandes, porque ellos absorben ese riesgo de no poder solicitar la quiebra. Pero justamente apunto un concepto contable fundamental. Con los bonos yo tengo una obligación y una obligación es un pasivo. Con las acciones no tengo una obligación. Jamás te dije que pagara 7.000 pesos por acción, que tú estimaste los dividendos y los trajiste a valor presente y todas las locuras que hicimos. Está bien, pero eso fue una estimación tuya, pues si disparaste muy alto, muy abajo, es cosa tuya. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente lo que va a ocurrir es que el patrimonio no es una obligación. Literal, la definición del patrimonio es un derecho residual. O sea, si queda algo de los activos, entonces el patrimonio vale algo. Por eso que aquí uno dice, oye, tú tienes el flujo de caja del negocio puro, la operación. Listo, con eso pago primero los intereses. Y después, si hubiese algo, entonces empiezo a pagar dividendos. Si no, mataste. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia sustancial cuando uno está observando el negocio. Entonces, fíjense que ahí lo que estamos considerando es que tú podrías tener la utilidad del ejercicio más todas estas cosas de vengada, más cualquier aumento o más cualquier disminución, como que tú recuperes el efectivo o disminuya por el que tú invertiste más en el efectivo, pero eventualmente que no sean caja, porque justamente lo que queremos medir ahí es aquellos que son flujos de efectivo. ¿Se entiende? Y ojalá ese flujo, y fíjense que aquí no estamos viendo el stock de caja que tiene, estamos viendo cómo cambió de un periodo a otro, por eso hablamos de un flujo, en la misma lógica que el estado de resultados, estamos viendo cuánto se ganó o perdió durante un lapso de tiempo, no cuántas utilidades tengo retenidas en un momento del tiempo como el balance, son panoramas distintos que presentan respecto a la realidad de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, uno podría mirar con el método indirecto de esta forma, obviando que tenga ganancias o pérdidas por ventas de activo a largo plazo que no tienen nada que ver en la operación. ¿Sí? Entonces, que ahora sí podemos entrar quizás en partidas que son un poquito más complejas, que dentro de los activos corrientes podrían haber cosas que no sean del total o no sean totalmente operativos. Por ejemplo, gastos pagados por anticipado en el largo plazo. Por ejemplo, entonces tú podrías decir, oye, es que yo pagué un seguro por los próximos 3 años. Un seguro, no sé, por inventario. Ah, ya. Entonces quizá ese gasto pagado de no corriente podría ser operativo. O por el contrario, tú podrías haber dado un anticipo para que inicien la construcción de una bodega. Y entonces ese anticipo justamente va a tener que ver con un activo a largo plazo, no tiene que ver con la operación. Entonces nosotros lo simplificamos a todos los activos corrientes. La realidad comprenderán que es algo más compleja que eso. ¿Sí? En los pasivos, por ejemplo, también podría ser distinto. Por eso justamente mostramos Ecopetrol y decía préstamos y otras financiaciones. Ah, Profe, listo, estos son pasivos financieros. Cristian. me generó una duda. Entonces, a nivel de prioridad, como la empresa cuando tenga que pagar o cuando algo de los activos le dé como algún tipo de flujo de caja importante, va a tener que priorizar primero todo lo financiero y después, por ejemplo, las cuentas por pagar que tenga con proveedores. ¿Eso va a ser como lo segundo, de segunda mano? Siempre tengo que ir directo a pagar, obviamente, los intereses por el tema de los bonos por la quiebra, pero después de eso priorizo después las cuentas por pagar, todo lo que deba a mis deudores, a mis proveedores, ¿no? ¿Tú quieres pagar las cuentas por pagar? O sea, a corto plazo me imagino que no, pues, pero en algún momento habrá que hacerlo, ¿no? ¿Para qué?
Ah, ya, ya. Creo que estoy entendiendo el punto al que vas, ya. O sea, pero me gusta la pregunta porque creo que fue algo cuando yo estaba en su situación de estudiante que me cuestioné. Porque, mire, uno dice, ¿la empresa endeudada está mejor o peor? ¿Qué creen ustedes? Si uno lo desconoce, diría que peor, pues lógicamente, pues Peor, si está po. endeudado. Uno, como que uno siempre dice, no, no, endeudarse es súper malo. Entonces después, como que uno va desarrollando con el tiempo una mejor idea, pero digamos esto, la utilidad es de 100 y tenemos dos empresas, le voy a poner A y B, ambas tienen la misma utilidad, A y B, ¿ya? Pero A tiene activos de 1000 y todo lo financia con patrimonio. Esto pasa mucho en las constructoras. ¿Eh? Las constructoras hay algunas que son muy, muy conservadoras y dicen, no, no hay que endeudarse para nada. Ya. En otro caso, lo voy a poner de otro color B, así que voy a cambiar de acá. Uno dice, activos, los mismos 1000, pero esta tiene pasivos por 500 y patrimonio por los otros 500. Ya, ¿cuál es la más rentable? ¿A o B? Ah, ¿A? ¿Por qué? Porque no tiene pasivos. Eh, ¿Pero qué están tratando de medir cuando ven rentabilidad? O sea, según yo, en ese caso sería lo mismo. Ah, pues ya, me parece. Entonces, fíjense, esto les va a tocar verlo mucho en la vida. depende Retorno del sobre el ROA y el activo. ROE, po, ¿no? El retorno Eso sobre es. activo y el retorno sobre patrimonio. Una cosa que nosotros introdujimos en la segunda clase, a todos les habrá parecido una estupidez, pero después lo van a ver en todo, en las campañas de marketing, en los emprendimientos, cuando se invierte en inteligencia de negocio, etcétera. Lo que uno mira es la rentabilidad. Oye, yo te puse 1 millón en la campaña de marketing. ¿Cuántas ventas extra trajo? No, 300 lucas, chao, un desastre, despedido. ¿Se entiende? Por eso que uno dice, oye, en un caso, lo que planteamos antes, oye, si no pago los intereses, la empresa quiebra. Si no pago los dividendos, no pasa nada. No sé, pues si ustedes son los dueños de la empresa y yo no les doy dividendos, es probable que ustedes me echen. Entonces quizás no pasa nada en términos de que no quiebra, pero el gerente igual está súper presionado con los accionistas. Inclusive diría que siente más presión de los accionistas que de los bancos y de los bonistas, a menos que entre en una situación financiera compleja. Entonces fíjense, return on assets, eso significa ROA. Ganó 100, tiene 1000 en activo. ¿Cuánto es? 0,1, ¿o no? 10%. Listo. Return on equity, ROE. Puso 100, tiene 1000. Mismo 10%. Es algo obvio porque todo el activo está financiado con patrimonio. Ahora fíjense acá. Uno dice, oye, el ROA de esta empresa también es 10%. Lo notarán. 100 sobre 1000. Pero el ROE de esta empresa es 100 sobre 500. ¿Qué empresa es mejor? La O B sea, es más productivo con menos patrimonio, saca más retorno. Eso es. Entonces ustedes podrían decir, oye, en vez de tener una sola empresa como esta, podría tener dos como esta, con los mismos 1000 de patrimonio. ¿Entiendes? Entonces quizás no es tan evidente. Alguien va a decir, sí, ¿cuál es la probabilidad de que quiebre la empresa A? Nula. Ninguna. Nula. Pero la B tiene una probabilidad positiva. Entonces alguien dice, no, yo no quiero que quiebre la empresa. Igual prefiero A, soy más conservador. Soy más averso al riesgo, el término que van a acuñar en microeconomía 2 después y en finanzas 2 le vamos a dar duro a eso. Pero entonces uno dice, podría no ser tan mala la deuda. ¿Por qué? Porque aumenta el retorno por cada peso que pusiste de equity, de patrimonio. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa
que uno dice, no, que la empresa no debería estar endeudada jamás. No, quizá algo de deuda. Tiene otras ventajas, mucho más complejas de explicar hacia el final de Finanzas 2, pero que podría tener unas ventajas. Porque digamos que aquí el gerente de la empresa A, ¿cuánta presión siente porque vaya a quebrar? Nada. Nada, pues entonces se podría poner flojo, pero en la B, el banco va y le dice, oye, me dis 500, oye, me dis 500, oye, me dis 500, oye, me dis 500, oye, me dis... Ah, chuta, hay que generar algo porque si no el banco no me va a dejar de molestar nunca. Profe, Ujú. pero entonces es que yo me lo imagino, en la empresa A, por ejemplo, es más difícil una entrega de dividendos, ¿o no? Porque como financian con todo el patrimonio su activo, como que pagarle dividendos a los accionistas no sería complejo también. No, porque podría decir, oye, estos 100 los tenemos. Mire, lo más importante que la empresa, por eso dijimos un orden, y después van a aprender técnicas de cómo evaluar qué proyectos son mejor, pero dijimos, ¿hay dónde invertir? Sí, ya, ¿cuánto hay que invertir? 70, listo. Lo que queda para pagar dividendo es 30. Si tú dices, no hay dónde invertir, paga los 100 de dividendos. Pues eso es un poco lo que va a depender de si la empresa paga o no. Pero lo primero que tiene que hacer el gerente es ver qué proyectos en realidad crean valor. Es decir, el valor presente en los flujos de caja es más alto de lo que invirtieron originalmente. Sí. Lourdes. Sí, es que yo le iba a preguntar que la A igual tiene como más posibilidades de endeudarse que la B. Sí. Una cosa es que se endeude o no, pero igual eso es mejor, ¿o no? Eh, También puede ser. Por eso como que tiene más flexibilidad la así, porque no tiene ninguna amarra que el pasivo. Es cierto. Por eso que podrían darse los dos extremos. Entonces alguien se sentirá más cómodo con la A y alguien se sentirá más cómodo con la B y hay de las dos empresas en el mundo. Entonces, por ejemplo, Sara es del orden A. Sara es una empresa que tiene una política de casi cero deuda. Forus en Chile, por ejemplo, Rockford, Merrell, todas esas marcas, Azalea, etcétera, es una empresa que tiene una política del orden A, nada de deuda. Pero, por ejemplo, tú podrías decir, bueno, la Latam Airlines llegó a una situación crítica, pero empresas que han tenido harta deuda históricamente y que han sobrevivido súper bien. Agua Andina, por ejemplo, los monopolios naturales en general aguantan mucha deuda, porque su flujo de caja es súper estable a través del tiempo. Entonces dice, oye, si el banco me cobra barato, capaz que debería endeudarme más. En especial a las tasas ridículamente bajas que hay hoy en día, ¿se entiende? Por eso que han habido flujos muy, muy grandes en los mercados de bonos, de préstamos, etcétera, porque las tasas están muy cercanas a cero. Entonces, eso produce una diferencia, en especial ahora que se espera que, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central ya están anticipando que van a subir las tasas, es bien probable que las empresas ocupen estos últimos momentos en que las tasas estén extraordinariamente bajas para endeudarse, porque después van a subir. ¿Entiendes? Lucas. Profe, es que una vez, Uh-huh. creo que fue el intro a la cuenta, un profe nos explicó que cuando una empresa le estaba yendo así como muy bien, tendía también a como endeudarse más como para entregar parte del riesgo de los futuros negocios que podría hacer, porque, pucha, si es que me financio 100% del patrimonio y me meto en un negocio que tal vez es como medio arriesgado, que es como, no sé, un camino nuevo, por decirlo así, Uh-huh. si es que me sale mal, no pierdo toda mi plata yo, sino que pierde también de cierta forma los que se endeudaron, ¿o no? Sí, es cierto. Por eso después las empresas crean filiales, digamos, por ejemplo, entonces hacen los grandes proyectos, hacen project finance. Separo el proyecto de la empresa. Por ejemplo, tú dices Hidroaicén, un proyecto sumamente fallido, pero eso estaba separado de Endesa y de Colbún. Entonces, si se muere Hidroaicén, no le pasa nada a las empresas matrices. Y esa empresa va y levanta su propio financiamiento. Y la gran ventaja es justamente lo que decía ese profesor, es que tú no pones toda la plata. Entonces alguien comparte el riesgo contigo y eso es algo que se conoce como diversificación de riesgo y se estudia mucho en Finanzando. Totalmente cierto. ¿Sí? Entonces, por eso lo que nosotros decimos es que eventualmente podría haber esta lógica de que uno cree que los pasivos son malos. No diría, hay algunas cosas que van a surgir espontáneamente por la operación, ese era el concepto que aplicamos para las NOF.
Entonces uno diría, mira, los que son financieros generan intereses, ya eso te molesta, pero hay algunos que no generan intereses, entonces como que ya ni siquiera el lado malo de endeudarse, que aún así pagando los intereses quizás peso sobre peso o dólar sobre dólar, igual el retorno para el accionista es más alto. Quizás eventualmente hay algunos que son gratis, pues entonces por eso vimos los no financieros. Oye, los ingresos recibidos por anticipado son baratísimos. Entonces, por ejemplo, las constructoras viven mucho de los ingresos anticipados, porque las constructoras van a literalmente edificar un edificio. ¿Qué empiezan a hacer para venderlo? ¿Cuándo lo empiezan a vender mejor? Vender en blanco. Vender en Eso, blanco. vender en blanco. O vender en verde, ¿se entiende? En blanco es que recién empezaron, tiene una maqueta. Ya, en verde ya está un poco los cimientos, algo, pero antes de que esté terminado. El cliente va y dice, no, asegúreme esta unidad por el mismo precio que en 2 años. A veces hacen un descuento, ¿sí? Comparado, se supone, contra el precio, pero en realidad eso es más bien la plusvalía nomás que está sufriendo el terreno, plusvalía inmobiliaria. Entonces, en realidad tú dices, oye, pagué antes. Crowdfunding, para los que les guste harto el emprendimiento. Las páginas de crowdfunding dicen, oye, va a ser un prototipo, no sé qué, robot, bla, 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 necesito $1.000.000. Y la gente empieza a poner plata solamente para que te llegue primero la unidad. Pero nada más no reciben un retorno, entonces tú dices, oye, si se llega a 990 y no alcanzo el millón, devuelvo toda la plata, pero no lo devuelvo ajustado ni por inflación, ni por intereses, ni nada, entonces gratis, po. ¿Se entiende? Entonces justamente la gift card para el retail, oye, tienen la venta prehecha, ¿se entiende? En la automotriz me ha tocado verlo harto, oye, prepagado en la revisión de los 10.000 kilómetros y se han vendido mucho ahora. ¿Entiendes? Entonces, que la gente dice, oye, ahora tengo plata, no sé lo que va a hacer en 6 meses, pero por si acaso, para tener cubierto como todos los gastos que podrían ser fuertes. Ah, ya. ¿Entiendes? Esos son gratis, pues entonces uno dice, oye, en el corto plazo, en los pasivos corrientes, se ven más de ese tipo de cuentas, remuneraciones por pagar, IVA, débito fiscal, etcétera, pero en los beneficios a los empleados, digamos, por ejemplo, provisiones por vacaciones, si tú le prometiste contribuir a la pensión, si tú le diste seguros médicos, si tienes retiro, incentivo al retiro, por ejemplo, para que los trabajadores no se queden hasta los 80 años en la empresa, etcétera. Bueno, todos esos pasivos no generan intereses. Entonces podrían haber algunas cosas de largo plazo, también cuentas por pagar de largo plazo, beneficios a los empleados que son gratis, o cosas más raras como los impuestos diferidos. ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo tratamos de simplificar a corriente, ya eso es operacional, pero podrían haber algunas cosas para los dos lados, para el activo y para el pasivo, que son no corrientes. ¿Sí? Cuando uno habla del método directo, decíamos que es mucho mejor para el análisis. ¿Sí? De hecho, a alguien le pudo haber tocado algunos de esos comentarios en los que nosotros insistimos harto. Cuando uno lo prepara con el método indirecto, podría decir, mira, la única diferencia entre uno y otro es que está en la operación. Yo diría que hay que tener salvedades. Por eso diría que es más bien un error, porque cuando se prepara el método indirecto, los que hicieron los 2 primeros ejercicios, uno dice, oye, la variación de estas cuentas, la variación de estas cuentas, y listo, ya, y son puras variaciones. Sí es cierto, pero si yo voy a ver el estado de situación, y en eso vamos a estar concentrados en un ejercicio más bien cototo el jueves para cerrar el semestre, voy a decir, oye, si yo veo que un año tenía máquina, y fueron algunas de las preguntas que me hicieron por correo antes del fin de la última clase, si oye, yo tengo este año 1.500 y el próximo año tengo 2.000 en propiedades, planta y equipo, invertí 500, no, no es así. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto se depreció el activo durante el periodo. Entonces, en realidad, si yo no hubiera invertido nada, hubiera bajado de 1.500 a 1.200. Entonces, como ahora tengo 2.000, invertiste 800. No es solamente la variación en las cuentas. Necesito obtener más información, sobre todo de las notas de los estados financieros. Y entonces ahí lo que uno está viendo en realidad es que podría haber una inversión bruta y una inversión neta. O tú podrías haber dicho, oye, vendiste un activo y compraste otro. Y en el neto invertí tanto, claro, pero yo quiero ver cuánto fue lo que vendí, cuánto fue lo que compré. Ah, no, no tengo esa diferencia, porque el balance está simplificado.
¿Se entiende? Por eso cuando nosotros mostramos Ecopetrol, dijimos qué significa neto en las cuentas por cobrar, qué significa neto en los inventarios. ¿Se entiende? Ustedes dijeron, no, el IVA ya, pero ¿qué otra cosa podría ser? Lo incobrable, la obsolescencia, los ajustes por deterioro, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, ahí tenía bastante sentido. Por eso que ver o pensar que la única diferencia entre el estado de flujos de efectivo por el método directo y el indirecto en la operación no es cierto. Si yo tengo solamente el estado de resultados y el estado de situación financiera, es probable que pueda ser el estado de flujo efectivo por el método indirecto, pero ese va a tener una información muy, muy acotada, va a tener puros netos, puros saltos, no te va a poder revelar una información que ustedes necesitan para tomar decisiones de negocio. En el fondo ustedes van a dirigir un local, una línea de producto, etcétera, y ustedes quieren decir, oye, ¿cuál es el que hay que cortar? Po? ¿Se entiende? O sea, o usted ayer me pasaba, para mí no fue feriado ayer porque teníamos agendado unas reuniones con un cliente en Perú y allá no era feriado, y lo inventaron el jueves en la noche, entonces no había cómo correrla. Entonces ellos me decían, mira, yo voy auto por auto, oye, este modelo hay que subir el precio, entonces tú tenías ahí 20 modelos distintos de auto, no, este hay que bajar el precio, etcétera. A ustedes cuando les toque dirigir una compañía van a ir este sí, este no, oye, este segmento, este canal, por ejemplo. Entonces, oye, yo vendo por Marketplace, yo vendo en la página, vendo a través, o tengo Google Ads, tengo publicidad en TikTok, tengo publicidad en Instagram, etcétera. ¿Cuál canal es el más rentable? Eso les va a tocar ver. Y entonces tú decir, oye, pero si tenemos tan buenos resultados, no, es que los clientes que compran por la página le ofrecemos crédito. Entonces le prestamos la plata 30 días, 60 días, y no están pagando por la situación económica. Entonces ahí uno empieza a ver otras cosas que la utilidad se ve súper bien, pero quizás los flujos de caja son distintos. O la marca me paga incentivos 2 meses después, 3 meses después, 5 meses después. Entonces yo devengué el ingreso ahora en junio, pero en realidad por caja llega en septiembre. Bueno, no puedo pagar los bonos a los empleados, o si no, tengo que sacar plata para pagar los bonos anticipadamente de alguna parte, préstamo. Ah, ya no es gratis. ¿Se entiende? Entonces usted dice, oye, ¿tendrá sentido arriesgarnos y tener que pagar, no sé, 4%, 5% de interés en esto? ¿Es negocio o el negocio te está dejando menos que eso? ¿Se entiende? Esos son los tipos de decisiones que uno debería tratar de evaluar. Más que quizás construir un superflujo efectivo, pero entenderlo. Tratar de mirar ciertas partidas claves, lo mismo que el estado de resultados. Eso sí les va a tocar armarlo sí o sí en cada una de las líneas de negocio y de segmento y de regiones geográficas que ustedes dirijan. Pero van a decir, oye, aquí la operación no está dando. ¿Cómo puede ser que ganemos todo fuera de la operación? Es sospechoso. La Polar era así, por si acaso. ¿Entiendes? Entonces ahí hay un error. Y luego entonces uno dice, mira, el método directo que podría ser lo mejor del mundo es más trabajoso. Conseguir la información del método directo es más trabajoso. Entonces podría ser que hay que hacer más cálculos, requiere más personal, entonces las empresas lo ocupan menos. Y realmente la norma contable antigua hacía que si tú presentabas el método directo, tú tuvieras que reconciliar la utilidad con el flujo de caja. Algunas cosas que de hecho discutíamos con otros profesores que los directorios piden normalmente, oye, si ganamos 10 millones, ¿por qué el flujo de caja fue 14 o fue 2? Explícame la diferencia. Bueno, si le hubieras presentado el método indirecto, te evitas eso y entonces, aunque es peor información, evita trabajo. Y esa es la gran razón de por qué se ocupa más el método indirecto en el mundo que el método directo, a pesar de que la norma contable, y diría que transversalmente la gente sugiera que el método directo es más claro. ¿Sí? Entonces aquí las partidas complejas. Si uno tiene los intereses pagados, ¿en qué lo clasificarían? ¿En operación, en inversión o en financiamiento? Yo lo veo como operativo, porque lo imagino así, porque, o sea, los pagados, los imagino así porque hay cosas que, por ejemplo, no sé, cuando uno se endeuda, por ejemplo, y tiene que pagar la parte del bono, es como algo necesario dentro de la operación, porque a lo mejor él vendió el bono para tener ese dinero, para, no sé, por ejemplo, tener más flujo de caja, por ejemplo, o cualquier cosa así, a lo mejor en algunos puntos puede ser operativo.
Pero estoy obligado a emitir un bono, ¿Es más de inversión o no? pero, oh, wait, yo pago intereses. ¿Por qué pago intereses? Por el Porque financiamiento. emití algo. Eso. Por lo tanto, estoy financiándome. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que los intereses que yo pago, ¿en qué estado financiero deberían ir? ¿El de resultado? El estado de resultados, gasto por intereses. Entonces, la razón para colocarlo en operación es que pasa por el estado de resultados. Y justamente la simplificación que vimos la semana pasada es todo lo que pasa por el estado de resultados de operación. En cambio, uno dice, no, pues, yo no estaba obligado a emitir bonos, ni a tomar un leasing, ni a un préstamo. Podría haber puesto puro patrimonio. Es que el negocio no funciona así. Bueno, es que esa es una decisión del tipo financiera. Nadie te obligó a endeudarte. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia significativa. Por eso que si uno piensa por el contrario, voy a cambiarme de color, los dividendos perdón, los intereses que han sido recibidos podrían ser una actividad de qué tipo? De inversión o no. Ah, no. Operativo. Ya, de inversión. Suena bien. Oye, ¿por qué recibo dividendo? Perdón, ¿por qué recibo intereses? Dale con lo que... Porque habré comprado algún bono o algo así. Eso, listo, compré un bono y si alguien lo recibe, ¿cómo los declara contablemente? Ingreso por Ingreso interés. Ingresos por intereses o ingresos financieros. Entonces alguien dice, no, si pasa por el estado de resultados, entonces lo clasificamos en operación. Se aceptan las dos cosas, no es que haya una mejor que la otra. Se puede hacer perfectamente. Los dividendos que yo, me voy a cambiar a otro color. Los dividendos que yo recibo, entonces, ¿cómo los clasificaría? También de inversión sería. De inversión. ¿Por qué recibo dividendos? Porque compré acciones. Porque compré acciones. Entonces, fíjense que independiente que sea una actividad que sea de muy corto plazo y que vaya al valor razonable y todas esas cosas, o que sea de largo plazo y que vaya al costo o al valor proporcional, es porque invertí en acciones. ¿Se entiende? Pero si recibo esos dividendos, entonces podrían pasar por el estado de resultados como ingreso por dividendo. ¿Se entiende? Si fuese una inversión minoritaria. Entonces, si pasa por el estado de resultados, podría ser operativo. ¿Se entiende? Y por eso entonces, por ejemplo, uno dice, oye, los impuestos podría ser que no estén relacionados directamente a que creen el negocio, más bien te quitan una parte de las utilidades del negocio. Pero ¿alguna empresa puede esquivar los impuestos? No. No. Ya, si gana plata, tiene que pagar impuestos. Obviamente hay métodos ilegales y todo eso, pero digamos una empresa que está en las de la ley, oye, si ganas plata, tienes que pagar un porcentaje de eso como impuesto a la utilidad, entonces es inevitable y por eso debiesen ser actividades de operación. ¿Sí? Entonces, uno ve que la idea, sobre todo de las partidas complejas, es que la NIC 7, la norma internacional de contabilidad 7, permite que se hagan ciertas cosas. Entonces, los intereses pagados podrían ser operación de financiamiento e inclusive dividirse, que es lo que vamos a mostrar ahora con Arta Chile. Los intereses que se ganan o que se reciben podrían ser de operación o inversión. Los dividendos que pago, aquí ya es donde uno tiene que aplicar mucho juicio profesional. ¿Tú pagas dividendo cuando existen qué cosas? Ah, no sé, este morado. Utilidades. Utilidades. Y entonces, si existen utilidades o se calculan sobre las utilidades, ¿existe el gasto por dividendos? No. No. Por eso, por esa razón, los dividendos pagados no debiesen clasificarse dentro de operación. Porque en realidad uno dice, oye, si yo tengo la utilidad neta y sobre eso calculé los dividendos, entonces el dividendo es un flujo de caja,
Acuérdense que decíamos y el patrimonio no se reduce hasta que pago. El resto págalo en acciones, págalo en conviértelo en no sé qué cuestión y chao, a nadie le importa hasta que pagas. En ese momento aumenta o disminuye el patrimonio. Entonces, tú dices, dividendos pagados deberían ser considerados una actividad de financiamiento sí o sí, pero eventualmente podrían haber dos salvedades. Los analistas financieros que van mirando la empresa y hacen recomendaciones de comprar, vender, algunas veces lo suman de vuelta a la operación. Nadie sabe por qué, me parece una estupidez a mí, pero a veces se hace. De hecho, la misma norma dice, no tampoco nos parece, pero podría parecer esto. En Chile al menos tenemos otra razón. Si tú eres una sociedad anónima abierta, estás obligada como mínimo a pagar el 30% de tus utilidades como dividendo. Entonces, el solo hecho de operar exitosamente un negocio te obliga a pagar dividendos. Por lo tanto, parece ser que los dividendos podrían tener que ver con una actividad de operación. ¿Entiendes? Es lo menos lógico, por eso que yo fui colocándolo hacia abajo, pero eventualmente podría ocurrir. ¿Se entiende? Entonces, a mi parecer, los dividendos pagados siempre deberían ser una actividad de financiamiento, es lo que más hacen las empresas, pero eso no evita que la norma todavía le dé espacio a algunas empresas para hacer otras cosas. ¿Sí? Si tú recibes los dividendos, lo que decíamos recién, podría ser una actividad de operación porque paga el estado de resultados, pero podría ser una actividad de inversión. ¿Sí? Si uno mira los valores negociables, por ejemplo, todo lo que son activos financieros, cuotas de fondos mutuos, acciones, bonos, etcétera, de muy corto plazo, entonces esas cosas, ¿qué categoría o en qué categoría del flujo efectivo debería colocar esto? Me tinca que de inversión igual también, ¿o no? Debiese ser, pero fíjense en esto ya. En el balance, si son valores que yo voy a negociar en el corto plazo, ¿qué tipo de activos son? Operativo. No sé si tenemos esa categoría en el balance. Financiero, activo financiero. Ya, activos financieros. Ya, y son de corto plazo, entonces serían activos financieros corriente o no corriente. 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 Entonces, fíjense que uno piensa, bien, corriente tiene que ver con operativo, o sea, de corto plazo, lo necesito, pero financiero, como que genera intereses, pero fíjense, ¿por qué una empresa compraría un poco de acción, unos fondos mutuos, o tomaría unos depósitos a plazo que va a liquidar en 2 días, o compra un bono, pero por 10 días? ¿Por ¿Va a qué hacer haría eso? trading o no? ¿Va a hacer trading? ¿Como revenderlo puede ser? O a lo mejor porque necesita ese dinero de una. Financieros. Podría ser, pero si necesita de una ya tiene el dinero, ¿no? Porque le sobra caja. Le sobra caja, y entonces ustedes no van a querer tener plata botada en la cuenta del banco y dicen, oye, si puedo ganar unos intereses, aunque sean súper pequeñitos, voy a hacer esta gestión de tesorería. Entonces, no tiene que ver con una decisión financiera de tan largo plazo, aunque el nombre sea activo financiero, sino más bien tiene que congestionar la operación del día a día. Oye, si yo tengo que pagar en 4 horas más y puedo comprar algo que me dé intereses por 4 horas, lo voy a hacer. Un overnight, tú podrías tomar un pacto hoy día y guiarlo mañana. Los bonos de corto plazo, que se acuerdan que dijimos que se llaman instrumentos de intermediación financiera. Bueno, los instrumentos de intermediación financiera en el mayor volumen, porque la empresa todos los días están tratando de ganarse un día más de intereses. ¿Se entiende? Entonces, cuando las empresas están dispuestas a invertir, pero no tiene que ver con una decisión de inversión de tan largo plazo, ni con una decisión financiera, porque el activo, fíjense, pero dice financiero como que uno le podría quedar la duda. ¿Se entiende? Entonces, por eso nosotros decíamos, oye, si hay resultados por el tipo de cambio o por unidades de reajuste, chuta, es que provocan efectivo, pero en realidad no, tienen que esperar a que se pague, pero me van a pagar en dólares y tengo que cambiarlo a pesos. Raro, raro. ¿Sí? Y por ejemplo, esta una pregunta que podía ser deductiva de la prueba. Cuando yo tomo un leasing, ¿cuánta caja produce?
O sea, directamente no produce No caja. produce caja. Esa era la respuesta directa a los que le haya aparecido esa pregunta. No produce caja, activo por derecho de uso contra la obligación por leasing. Contrario, si yo hago un leaseback, ¿cuánta caja produce? Profe, perdón, ¿cómo fue que se me cayó? ¿Cómo fue lo que había dicho antes? Si yo tomo un leasing, no produce caja, activo por derecho de uso contra la obligación por leasing. Entonces no salía efectivo en ese caso. No, pues nada. Esa es la gracia. Vimos que una de las ventajas del leasing era que tú reservabas el efectivo para otras cosas y podías pagar el contrato de arrendamiento con los flujos de caja que te genera el mismo activo. ¿Sí? Lo contrario, tú haces un leaseback, ¿te entra caja o no te entra caja? Sí. Sí, pues, esa justamente es la gracia. Nosotros dijimos el edificio corporativo TN, dijimos los aviones de la TAM Airlines, decíamos, oye, vendió al banco, le da caja para pagar otros gastos que la empresa estaba muy complicada y de vuelta entonces la empresa tiene que pagar el arriendo con la caja que tiene ahí o con lo que produzca el activo a futuro. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Y por eso que ahí uno podría decir, nos causa una duda, porque fíjense, ya, el leasing al principio no produce nada de caja. Y cuando pago el canon del leasing, la cuota, ¿en qué lo clasificarían? ¿En operación, en inversión o en financiamiento? Según yo depende del leasing si es que es operativo o financiero. Eso. Pero fíjense que esa es una definición y el pago sigue siendo exactamente el mismo. O sea, usted decir 1000. Ya que estos 1000 son operativos, van a ir a operación. Si estos 1000 son financieros, no sabemos, porque fíjense que si es financiero, una parte del canon, ¿qué va a ser? Interés. Intereses, listo. Entonces, los intereses, ¿qué actividad van a ser? Operativa. Probablemente operativa, pero podrían ser también, lo mostramos recién, Financiamiento. financiamiento. Sí. Y la amortización del leasing, entonces, ¿qué va a ser? Operativo porque también se genera un gasto, gasto por amortización. O sea, si es No. financiero. Wait, el gasto por amortización es el del activo por derecho de uso. La amortización del pasivo jamás, nunca en la vida es un gasto. Ojo. La amortización del pasivo es lo que estamos pensando en el pago. Y si es la amortización de un pasivo, ¿qué tipo de actividad será? Corriente. No, ¿qué actividad? ¿Operación, inversión o financiamiento? Operativa, entonces. ¿Por Bueno, qué? porque en el fondo, o sea, en el fondo es un pasivo de una deuda que estoy debiendo menos, pues Es una entonces, deuda, pues. claro. Eso, Entonces sería financiero. eso, tal cual. Esa es la lógica. ¿Se entiende? ¿Está en deuda? Sí, eso es financiamiento. No, es que surgió solamente por el negocio, ya eso es operación. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que el flujo de caja va a ser la misma. Y tú te comprometiste a pagar 1.000.000 todos los meses. Si fue operativo, si buscamos todas las cláusulas, todo lo que ustedes hicieron en el ejercicio de leasing Don Juan, ya listo. Bueno, eso depende mucho del criterio que ocupe la empresa. El flujo de caja va a ser el mismo. Por eso que en finanzas hay una regla, catch is king, el flujo de caja es lo que manda aquí. Entonces tú vas a decir, oye, mira, que yo creo que debería ser operativo por tal razón, yo creo que debería ser financiero por tal razón. Esas son opiniones. Eso es como el estado de resultado, una opinión. Mira, es que nosotros ocupamos la IFRS 15, no, nosotros ocupamos las normas contables de el Congo. Entonces, no sé, cualquiera ocupa cualquier cosa. Está bien, pues son opiniones. El flujo de caja no es una opinión. ¿Te pagaron? No, chao. No, es que reconocimos los ingresos, los provisionales. Me da lo mismo, ¿te pagaron? No, ya no hay caja. El flujo de caja es un hecho. Las utilidades son una opinión. Yo creo que ocupo la norma contable, me parece que me van a pagar lo más probable, lo menos probable. Voy a ejercer la opción de compra, no voy a ejercer la opción de compra. Todo ese tipo de cosas son opiniones, ¿se entiende? Cambio el flujo de caja, no. Por eso que yo le decía, oye,
creo que fue hasta el año 89, si no me equivoco, pero el estado de flujo efectivo se llamaba cambio en la posición financiera. Y por eso que el concepto del capital de trabajo está súper arraigado. Si lo conversan con sus papás, con sus abuelos, no sé, o el capital de trabajo, una cosa súper importante para la empresa, etcétera, pero un concepto más bien anticuado. El concepto de las necesidades operativas de fondo es mucho más moderno, y eventualmente el concepto del efectivo y los equivalentes de efectivo, algo que deberían ocupar mucho más la empresa. Me parece que lo deberían ocupar más de lo que lo utilizan todavía, pero es la actualización respecto al concepto del capital de trabajo que se tenía antiguamente. ¿Sí? Entonces, miren, dentro de los archivos que yo les había mostrado el otro día, que estaban en web curso, tenemos además abajo uno que decía Antar Chile. Y entonces, déjenme abrirlo aquí, estado de flujos de efectivo, aquí está. Entonces, aquí vamos a mostrar ciertas partidas que ya podrían ser más complejas. Nosotros mostramos el de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, empresa de petróleos colombianos y empresa colombiana de petróleo. Ahí está, Ecopetrol. Y ahora mostramos el de abajo, que es Antar Chile, que tiene algunas cosas algo más complicadas. Entonces, Antar Chile es la matriz de empresas Copec. Empresas Copec, ¿a qué se dedicará? Voy a achicar esto un poquito para que se logre ver de mejor forma. ¿A qué se dedica Empresas Copec? No, la venta de combustible, ¿no? ¿Sí? No. Es como McDonald's, ¿no? Franquicias también, ¿o no? ¿A eso se referían que es como McDonald's? Sí. Ah, ya. Es cierto, pero no. Distribución de combustible. Va cerca, ¿sí? Porque, ojo, combustible muy grande, esto no es Shell, que en realidad va y hace sus propias perforaciones. Copec no tiene perforaciones, pero no. Mejor miren la foto. ¿A qué se dedica? Energía sustentable. Se acerca. En todo caso, me acuerdo de mi amigo el profesor Durán, para que nunca no me rete, el concepto es energía sostenible. Sostenible es que va a ser económicamente, en el largo plazo le va a ir bien. Sustentable es un argumento que se puede sustentar solamente. Pero está cerca. Tiene que ver algo así como con los activos biológicos que se puedan renovar, así que se parece a energía sostenible. Energía Pero natural. está cerca ya, pero ¿de dónde saco la energía natural? Muy complicado, ¿no? No, pero No miren se la ocurre foto, nada. po. Los recursos Miren, naturales, ¿no? sí, pues ya, ¿qué recursos naturales? La tierra. Ya, pero la tierra no te da nada. Fósiles. No, pero eso ya no serían recursos naturales. Pero se dedica a la plantación de bosques, porque el mayor segmento de negocio de empresas Copec es Celulosa Arauco, y por eso hay una señora ahí plantando un bosque. Y entonces fíjense que los activos y las utilidades, sobre todo, en este caso, pues, con el tiempo quizás han cambiado un poco la distribución, pero es más o menos 2/3 proviene del negocio de la celulosa. Por eso que fíjense que la foto es más grande. Fíjense que las empresas invierten plata en esto y direccionan las cosas, como cuando decíamos, oye, el que quedó controlador pone el nombre de la empresa al principio y todo ese tipo de cosas. Oye, si tu negocio es más grande acá, el de Celulosa Arauco dijo, oye, mi foto tiene que ir más grande que el de Copec Combustibles, que era lo que ustedes me sugerían. Y tiene que ser mucho más grande que las pesqueras, que es como el 5% del negocio. Entonces este es como el 60%, los petróleos es como el 35%, y las pesqueras y las mineras una cosa más chiquitita, la inmobiliaria también, no sé si alguien es de Viña ahí, tienen algo en en la playa La Salina al frente, Avenida El Mar, entonces ahí hay algo, pero un negocio bastante más pequeñito, ¿se entiende? Entonces uno dice, oye, Copec se llama Copec por empresa de petróleo. No, no. Empresas Copec es un holding que agrupa entre ellos el mayor Celulosa Arauco. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es Antar Chile, la empresa que se dedica a controlar la otra empresa Copec. Por eso fíjense que lo que decíamos antes, oye, Inversiones Angelini y compañía, tiene el 63%, tiene el control.
pero fíjense que justamente una sociedad de inversiones, casi nadie tiene el porcentaje como persona natural. ¿Se acuerdan? Dijimos que era por una ventaja tributaria. Entonces, si alguien después toma el electivo con el profesor Carrasco de tributaria, que es muy, muy bueno, ahí van a ver por qué las ventajas tributarias que tiene establecerse de esa forma, etc. ¿Entienden? Y entonces ahí uno dice, mira, este es el estado de flujo efectivo. Ya, lo decía arriba, pero ¿con qué método está hecho? ¿Directo o indirecto? ¿Con qué método está hecho este estado de flujos de efectivo? Directo, ¿no? Directo. ¿Cómo sé eso? Por la partida. Listo, dice cobro y dice pago. Nada más. Si hubiera partido por la utilidad, entonces hubiera sido el método indirecto. ¿Se entiende? Y fíjense que aún así, siendo el método directo, no es corto. Entonces, fíjense, acá está en miles de dólares, por si acaso. Eso significa la M en Chile. Entonces, aquí tenemos el flujo de caja de la operación. Pero lo que es más interesante de este caso siempre es mirar esto. Dividendos que se pagaron, fíjense acá al lado, clasificó 0 en la operación. Así que esta empresa concuerda conmigo. Fíjense los flujos de caja que genera. 1.162 millones de dólares, para que se hagan una idea del tamaño de empresa que estamos viendo. Dividendos recibidos, sí considero algo. En la operación estamos viendo. Intereses pagados, consideró 228 millones de dólares. E intereses recibidos, consideró 28 millones de dólares en el 2012. Si vamos aquí abajo a la parte de inversión, vamos a ver que va a tener las categorías de dividendos recibidos e intereses recibidos. Y en los dos colocó algo. Fíjense que arriba también tenían las categorías. Entonces fíjense que aquí separa una parte que fue a la operación y otra parte que tiene que ver a la inversión. Y ahí depende del equipo que uno tenga, que pueda separar más, el tiempo que se puede invertir. Mientras más desagregada esté la información, es mejor para la toma de decisiones. ¿Entienden? Entonces, obviamente una empresa de este tamaño se pueden dar esos lujos. Para la pyme quizás va a ser mucho más complejo. Si vamos a las actividades de financiación o de financiamiento, van a ver que los dividendos pagados están todos acá, 400 millones de dólares en dividendos. ¿Sí? Que ahí de nuevo concuerda conmigo. Y los intereses pagados, que también tenían la operación, una parte de estos intereses, 86 millones de dólares en el 2012, están incluidos ahí. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que la empresa podría clasificar en operación o en inversión o financiamiento de acuerdo a lo que ellos digan, esta en realidad la tengo para invertir a largo plazo, la tengo para gestionar la liquidez porque me toca pagar el IVA hoy día, por ejemplo, y tenía la plata desde el miércoles pasado o alguna cosa de ese orden. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, la parte importante donde queremos sembrar la semilla, el análisis financiero. Cuando uno ve el análisis financiero de una compañía, uno ve la posición de la empresa en el balance. Uno ve la salud financiera de la empresa, que uno puede estar mirando una conexión entre el estado de resultados y el balance, que fue lo que hicimos recién. Oye, miremos cuánto es la rentabilidad, por si acaso. Si cada uno querrá rentabilizar sus propios negocios o la empresa en el que trabajan. Entonces, miremos, pero ¿qué rentabilidad? ¿Sobre el patrimonio, sobre el activo, sobre algún activo en específico? ¿Se entiende? Entonces ahí como que uno va a ver eso. ¿Se entiende? Uno piensa, mira, si la empresa en el corto plazo puede pagar sus compromisos, se habla que la firma es líquida o tiene una solvencia de corto plazo. Si uno piensa, oye, en el largo plazo, en realidad yo querría estar viendo que soy capaz de cumplir con mis compromisos, que es más lo que se conoce como concepto de solvencia, entonces la firma parece ser sumamente sólida. Y entonces eso va a hacer una diferencia en los aspectos que uno está mirando, porque tú dices, oye, mira,
podría ser que los negocios, por ejemplo, los cines, ¿cuánta liquidez tendrán? Mucho. ¿Mucha? ¿Sí? ¿La gente pasa yendo al cine? A día de hoy no. No, po. O sea, Ah, son claro que sí. líquidos. Pero ¿alguien diría que un cine es un mal negocio? No. No, po. ¿Ven? Si Es que digo, el oye, cine, perdón. profe, el cine en todo caso gana solo con la comida. Sí, pues ahí está el margen, sí, es el margen. Y siempre tienen un mal mix, si lo hicieran mejor en esa parte donde estarían. Es cierto, porque lo que del corte del ticket de entrada, etcétera, casi todo se va a las películas, es cierto. Pero ganan plata. A mí me ha tocado ver de cerca Cinemark y ganan plata. Entonces uno dice, oye, ahora están pa'l loli, pero en 20 años más se van a recuperar, po, ¿se entiende? Entonces uno dice, oye, en el largo plazo un negocio que es saludable, aunque en la posición financiera que tienen ahora estén bien apretados. Entonces, oye, justo no sé, pues el Cine Hoy de la Reina había hecho unas remodelaciones horribles por lo demás, pero hace muy poco y chao, y la pandemia. Y ahí quedó. Y tú dices, oye, pero si las películas se empiezan a desfasar, no sé, Black Widow, que ya la han desfasado 5 veces. Bueno, pero eventualmente en algún momento ya todos van a querer volver a ir al cine, etcétera. Se han atrasado todas las películas, va a haber más películas, va a estar lleno todo el día. Cuando sea, digamos, sanitariamente posible. Entonces uno va a decir, oye, quizás la perspectiva que tengo ahora ya es mala del negocio, pero en el largo plazo quizás es buena. ¿Entiendes? El negocio de los cargueros también, o sea, vapores, etcétera. Me tocaba juntarme con una empresa de transporte marítimo hace un par de semanas. Oye, tuvieron tiempos negros. El costo de mover el container del barco al puerto era más que lo que pagaban por transportarlo, pero había que pagar los sueldos. ¿Se entiende? Entonces las empresas vendían con márgenes negativos al tiro. Bueno, pero la que tocó, po. Pero claro, ahora va para arriba. Pero tuve que esperar 10 años, chuta, es que eso es lo que vimos hace 10 años. Alguien no habrá aguantado, etcétera. Entonces vean que son posiciones que es más bien una óptica de corto plazo y salud es más bien una óptica de largo plazo. ¿Entiendes? Entonces uno dice, mira, hay diferencias importantes porque las empresas podrían tener activos biológicos y ¿qué son los activos biológicos? Crecen, ya son plantas y animales, listo, se reproduce. Pasivos por reservas técnicas, una cosa bien complicada de las compañías de seguro, que quizás no debería ser tan complicada para usted, porque en el fondo lo que hacen es decir, oye, yo voy a pagar tanto durante tanto tiempo y voy a traer eso a valor presente. Y le aplico unas probabilidades más o menos, y te da. Ah, ya. Pero eso es complejo. Oye, provisión por beneficio a los empleados. Ah, es que yo prometí que cuando se jubile, ¿y cuándo se va a jubilar? Ah, no, tengo que hacer una estimación, ya, eso ya es complejo. Los leasing, ¿se entiende? Si hay deterioro del activo, si hay esta cuenta de reservas por revaluación de las propiedades, plantas y equipos, podrían ser cosas contables que complican el análisis financiero que uno puede hacer detrás. ¿Entiende? Entonces, cuando uno está pensando en el motor de la empresa, piensa en el flujo de caja operacional, ¿sí? Con ese yo voy al banco y digo, préstame plata, a ver cómo se ve el proyecto, cómo el flujo de caja operacional, no he hecho eso ya. Ándate, tráelo de vuelta y ahí recién conversamos en el banco. El banco va a mirarlo algo que se llama el debt capacity, la capacidad de endeudamiento que tenga la compañía, y es el que usar para prestar. Y tú tienes una capacidad de endeudamiento de 100 millones. ¿Cuánto quieres? 140, no da. ¿Quieres 70? Podemos conversar. ¿Entiendes? Y entonces debería ser suficiente para que cubran las inversiones de la firma y que a veces tú dices, oye, generé 100, pero me fui a comprar una empresa que vale 400. Está bien, algunas veces se puede tener ese déficit, lo que se conoce como crecimiento inorgánico. Pero en el muy largo plazo tú no puedes decir, oye, generé 100 y necesito 400, y necesito 400, y necesito 400, y los dividendos, ¿cuánto? Ah, bueno, la empresa tiene que dejar de crecer en ese sentido si es que no puede pagar los dividendos. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno dice que tiene esta diferencia entre que el flujo de caja operacional que se genera es inferior a la inversión, hay un crecimiento inorgánico. Pero en el muy largo plazo, perdón, debiese haber un crecimiento orgánico, que el flujo de caja de la operación fuese más que el flujo de caja que se necesita para la inversión
y para pagar los dividendos y los intereses que veíamos recién. ¿Sí? Entonces uno va pensando, por ejemplo, partidas que no van ahí, oye, en el flujo a caja operacional, las ventas de activos de largo plazo, la diferencia de cambio, los resultados de ajuste, la utilidad en la asociada. A veces uno podría decir, mira, tú invertiste en el 40% de una empresa de camiones para que transportemos petróleo y nos fuimos 40 yo, 30% Petrobras y 30% Shell. Ya, tú eres Copec. ¿La utilidad en asociadas es una actividad operacional o no? Si ganamos plata en esas empresas que participamos. ¿Es operacional o no es operacional esa utilidad? ¿Sí o no? Tienen 50% de probabilidad de chuntar. Yo creo que no. ¿Que no? Es una opción. Porque uno dice, oye, no, pues tiene que ver más bien con una inversión. Inversión en asociadas, literal. Pero alguien dice, no, pues, pero pasa por el estado de resultados. Sí, pero en el estado de resultados no basta la línea de la utilidad operacional, está por abajo. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aplicar su criterio. No hay una fórmula del Excel que les vaya a reemplazar eso. No hay nadie que los vaya a cubrir en una reunión que les pregunten eso y ustedes no sepan qué responder. ¿Entienden? Entonces eso podría ser una diferencia no menor cuando uno está considerando incluir algo de análisis dentro del estado de flujo efectivo. Ciertas cosas que hay que mirar en la empresa. ¿Tiene problemas de utilidades? Oye, ¿no genera utilidades? No, ¿por qué? ¿Hay flujo efectivo? Sí. Ah, listo. Nosotros lo vimos. Spotify. La empresa no genera ni una utilidades, pero generaba flujo efectivo. El metro no genera utilidades, pero genera flujos de efectivo muy sólidos, muy sólidos. Entonces eso permite que tenga una muy buena clasificación de riesgo sus bonos. Por el contrario, Netflix genera buenas utilidades, pero no genera flujos de efectivo. Entonces, ¿por qué se genera esa diferencia? Es importante investigar. Tiene mucha deuda como la TAM Airlines, sí. Pues que los aviones se compran con leasing, no sé, la pueden llevar a esa situación. No puede cobrar las cuentas por cobrar como la Polar, entonces ¿de dónde está sacando su caja? No, es que va y que se complica. ¿Entiendes? Se te están acumulando los inventarios y no los puedo vender. ¿Por qué? No, es que el producto es malo, viene defectuoso, etcétera. Entonces, si el producto no rota, a eso se refiere el concepto de rotación, que voy vendiendo rápidamente, quizás tú tuviste que pagar ese inventario y no generó caja. ¿Y con qué voy a pagar los sueldos? ¿Con qué voy a pagar los arriendos? Y todas las partidas que discutíamos anteriormente. ¿Se entiende? Entonces aquí se aplica el concepto que alguien me decía al principio, el concepto del EBITDA, el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. El EBITDA justamente es un indicador que se ocupa súper harto para clasificación de riesgo, para que los bancos te presten plata, para valorizar la empresa, etc. Pero el EBITDA es un error brutal, es un asco el EBITDA. ¿Por qué? Porque dice earnings. Earnings before interest, o sea, antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización. Trata de ser una aproximación del flujo de caja, pero sigue siendo earnings y las utilidades son una opinión o son un hecho. Una opinión. Una opinión. Entonces la Polar tenía una EBITDA excelente y parece que todavía no aprendemos la lección sobre el EBITDA. La empresa puede ilegalmente y antiéticamente cocinar esas utilidades, después si es que yo ocupo esta política contable, yo ocupo el IFO, FIFO, promedio, yo no hice el test de deterioro, yo revalúo cuando las cosas van al alza solamente, etc. Puede hacer eso. El flujo de caja es imposible cocinar. Si tú ya además tienes el estado de flujos de efectivo obligatoriamente en la empresa y hemos mostrado al menos dos, pero créanme que todo el resto las deberían tener, entonces ¿para qué voy a mirar el EBITDA si el EBITDA solamente se va a aproximar al estado de flujo efectivo? Pero si yo sé leer el estado de flujo efectivo, no tengo que calcular otra cosa. ¿Se entiende? Por eso que a veces se le hacen algunos ajustes llamándolo al EBITDA el flujo de caja que está disponible para servir la deuda, para pagar los intereses y la amortización, o a veces se hace un ajuste que es la utilidad operacional neta de impuestos, se multiplica después de impuestos, más la depreciación. Ya empiezo a complicar eso, ¿entiendes? Entonces,
como que uno diría, ¿para qué? Si en realidad yo tengo un flujo de caja de la operación, de inversión y del financiamiento que está sumamente clara y que eventualmente los impuestos podrían jugar harto, porque este está antes de impuestos, pero tú no puedes evitar los impuestos. Si fueran los Emiratos Árabes, el 55% de utilidades son impuestos. Entonces, te va a quedar después de impuestos un flujo de caja que es bastante más bajo, ¿se entiende? Y eso va a ser una diferencia significativa. Cuando nosotros mostramos a Apple, dijimos, oye, la empresa acumuló caja, y nunca, o no empezaba a pagar dividendos, la acción empezó a caer y se puso a pagar la política de dividendos más grande de la historia. Pero si no, ahí les dejé como las preguntas claves que tratamos de responder y la página donde salí. Veamos este y con esto cerramos la clase. ¿Cuál de estas tres empresas es la mejor de todas? ¿Qué empresa de esta es la mejor? Sí, Darío. La número 3. ¿La número 3 es la mejor de todas? Según yo no, profe. ¿Por qué Porque por lo que habíamos hablado en la primera clase, que siempre si es que había, como por decirles, si es que en el operacional era, o sea, si es que en el financiero, en la inversión era mayor al operacional, era como, oye, estáis como haciendo cosas, estáis como, si es que por decirle, estáis vendiendo muchas cosas y en tu operación no estáis ganando tanto, pues, ¿cómo vais a estar vendiendo, cómo vais a estar ganando más vendiendo cosas que ganando? Con tu propia operación, ¿o no? ¿No era ¿Pero algo cuál así? ¿La dices lógica? tú? Yo creo que es la tercera, profe. Porque, o sea, es que, ya, si lo vemos en operación, todas son un asco, pero fíjense que vemos un año, entonces tampoco es que uno pueda hacer un superanálisis, pero rebuscámoslo a eso para que sea corto. Todas pierden, ya, todas les fue mal, todas están en pandemia. Y en el total, todas quedan en cero. Entonces, ya, como que si miro el operacional y el total no me dice nada, por eso justamente tiene que ir a lo que yo les decía la vez anterior. ¿Por qué dicen que es el de inversión? O sea, perdón, ¿por qué dicen que es la 3? Porque la primera tiene flujos positivos de inversión, entonces significa que está liquidando sus activos de largo plazo. Probablemente ¿Ya? va a cerrar, no sé. ¿Ya? Y la diferencia entre la segunda y la primera es que la segunda se está financiando para poder financiar su flujo operativo, y en la segunda se está financiando para financiar su flujo operativo y para invertir también. Entonces, como que tiene más potencial a largo plazo. ¿Y los inversionistas creen en la empresa? No creería. Sí, si creen, si ya le prestaron la plata. Sí, pues, eso es. Por eso que en la empresa 2, los inversionistas creen, pero en el fondo están tapados en un hoyo. Pero aquí dice, oye, el negocio se va a recuperar en el largo plazo. La señal que te envía al gastarse o invertir 200 millones más y que los accionistas se pongan con las lucas y el banco y los bonistas y todos los que se le ocurran de nuevo, entre medio, digamos, es importante. Entonces, es cierto. Me hubiese encantado que esta misma pregunta hecha en el Magíster de Finanzas la contestaran así de bien ustedes. La tercera empresa es la que te envía la mejor señal, porque lo único que puedo distinguir es que una empresa cree en el negocio, otra le da lo mismo y otra se está saliendo, que es la 1. Pero en la que se está saliendo los accionistas no creen, está destinado a la muerte ese negocio. En cambio en el 2 más o menos sí, pero los que realmente están comprometidos y envían una señal al mercado es la empresa 3. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claras? Ha sido todo por hoy entonces. Gracias por quedarse los minutos extra. Chau, chau. Chao, profe. Cuídese, nos vemos. Chao, profe. Igualmente. Chau, Profe. chau.